Hola, hola. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en mi programa académico, donde vamos a trabajar otro tema y es las ciencias forenses. Sí, vamos a trabajar lo que es las ciencias forenses, hacer un análisis científico desde diversas áreas. Ahora, esas ciencias forenses que vamos a trabajar es un pequeño espacio académico, porque es muy amplio. Es decir, que es un espacio supremamente amplio donde, como en otros cursos que hemos trabajado, trae infinidad de opiniones y disertaciones, diferentes hermenéuticas forenses, es decir, diferentes interpretaciones a lo largo de la historia, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar de las ciencias forenses de la posmodernidad, que es la actualidad que estamos viviendo, de las ciencias forenses de la modernidad, que fue en las épocas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de las ciencias forenses de la Edad Media, que fue la época de la Santa Inquisición y del reinado de las monarquías y la iglesia, de, la, de las ciencias forenses de la Edad Antigua, que fue la época del Imperio Romano, de las primeras civilizaciones, Grecia, Mesopotamia, Esparta, los sumerios, los babilónicos, ¿sí? Son diferentes concepciones y dispensaciones de las ciencias forenses. Entonces, una cosa es hablar de las ciencias forenses de hoy como de hablar de la historia de las ciencias forenses. Aquí vamos a hacer un abordaje donde hay que leer, donde hay que indagar, y ese abordaje es desde un punto de vista científico y académico, de carácter histórico, que es lo que nos converge desde el área académica. Ahora, no es lo mismo, no es lo mismo, y es importante comprender eso, hablar de ciencias forenses que hablar de criminalística, que hablar de criminología y que hablar eh, de lo que es la escena del crimen. Son terminologías que se han confundido mucho y que en algunos espacios académicos se confunden, pero que tienen similitudes, pero hay diferencias. En ello también vamos a trabajar y vamos a tratar de ahondar. Hay diversas instituciones universitarias, algunas están certificadas, otras no lo están, que trabajan esta área y trabajan este tema, y en un mundo donde las inteligencias artificiales han avanzado, donde la ciberseguridad está en evolución, ¿sí? Quiere decir que las ciencias forenses también están en evolución. Lo primero que vamos a hacer es hablar de lo que converge la definición y las ramas de la ciencia forense. Es decir, el significado de las ciencias forenses y las ramas que le convergen. Pero antes de hablar de ello, vamos a hacer un recorrido histórico, ¿sí? Donde vamos a trabajar muchos ejemplos
y donde esa interpretación científica, donde esa interpretación forense puede quizás ser no igual a la de otros científicos forenses, pero se respeta esa posición. Es decir, el punto académico, el estudio criminológico, no es una verdad absoluta. Hay diversas opiniones de diversos científicos forenses, de diversos expertos, y es respetable dentro del ámbito académico. Entonces, estamos diciendo de que hay las ciencias forenses, pues del término se empezó a hablar hace muy poco, pero lo que es las escenas de un crimen, lo que es los tiempos antes de la muerte y después de la muerte de algunos personajes, de algunas personas, o hechos significativos, como por ejemplo el volcán en Pompeya, que fue un volcán que erupcionó y que hasta el día de hoy, eso fue una noticia criminal que sorprendió a Roma, el Imperio Romano en ese tiempo, y hasta el día de hoy eh, hay cuerpos momificados, hay cuerpos preservados, y se está haciendo estudios forenses de esa época. Fíjese lo que es la ciencia forense, que no es solamente algo de este tiempo. Es decir, aprovechando las inteligencias artificiales, aprovechando los descubrimientos tecnológicos, el avance del código genético del ADN, muchos casos desde las ciencias forenses pueden ser reconstruidos. Y eso es lo que vamos a hacer acá, reconstruir algunos casos, reconstruir algunas escenas, hacer un trabajo académico donde de seguro los que salgan de este espacio van a salir a aprender mucho más de la criminología, de las ciencias forenses, de la criminalística, del derecho penal, ramas que nos convergen a nosotros, los académicos, los que hemos estudiado en estos espacios y que aún seguimos estudiando. Entonces, les decía que para esas personas que quedaron momificadas, hay un estudio desde las ciencias forenses. Hay un estudio de la posición como murieron, de cómo murieron, de por qué fue las razones de que fallecieron, de que murieron. Y eso arroja un peritaje, arroja un estudio de la ciencia forense desde diversos estudios. Es decir, que no es solamente para la posmodernidad. ¿Se acuerdan del intento de homicidio de Agripina? La mamá de Nerón, el emperador, ¿verdad?
¿Realmente fue Nerón el culpable? ¿Realmente quería Nerón asesinar a Agripina? Se recuerda que ella estaba recostada ahí en el barco cuando parece ser que aflojaron un mástil o algo y le cayó a ella, pero no logró. Todos esos estudios se abordan desde las ciencias forenses. O el intento de la triada de las hermanas, el triunvirato de las hermanas que intentaron asesinar a Calígula, las razones por las que lo intentaron asesinar a Calígula el emperador, lo que es el estudio de las ciencias forenses a lo largo, al recorrido de la historia. Porque no es lo mismo una ciencia forenses o alguien que se especialice en las ciencias forenses en la posmodernidad, es decir, en el tiempo de hoy, a que se especialice en ciencias forenses medievales, en ciencias forenses de la edad antigua. Ahora, hay unas especializaciones y hay unas ramas especiales. No es lo mismo quien estudia ciencias forenses en estos países donde se ha desarrollado el conflicto con una intensidad tan elevada. Es decir, que adquiere mucho más experiencia. Las personas que estudian dentro, es decir, quienes hemos estado sumergidos en el conflicto por varios o toda la vida, pues tenemos esa facilidad de comprender mucho más esta área, esta rama. Entonces, a lo largo de la historia, el ser humano se ha interesado por los momentos previos a la muerte. No solo a la muerte, sino a sucesos. Porque la ciencia forense, dentro de otros casos, no solamente estudia la muerte. Es decir, la muerte es un factor determinante y hay estudios. ¿Sí? Es decir, hay una relación. El por qué. Pero más allá de la muerte, también sucesos o acontecimientos. Por ejemplo, la muerte de Cleopatra. Dice que Cleopatra murió por causa del veneno de una serpiente. Pero buscar esas causas, buscar ahondar en esas razones. ¿Qué fue lo que llevó a Cleopatra al suicidio? ¿Cuáles fueron las razones de Cleopatra para ir al suicidio? Entonces, este abrebocas, esta introducción que de una o de otra forma nos lleva a mirar esa rama de la ciencia forense, ese saber de la ciencia forense,
qué es tan amplio a lo largo de la historia. Séneca, Nerón emperador, le ha notificado a Séneca, su mentor, que debe de suicidarse, que debe de quitarse la vida, que ha sido acusado de traición. Y Séneca, el maestro, se retira con Pompea Paulina a su viña y desangra su cuerpo. Pero hay que analizar esas causas. ¿Por qué la muerte de esa manera? ¿Por qué ese suceso en ese tiempo? ¿Por qué esas razones que lo llevaron y que embriagaron de poder a César Nerón de ordenar la muerte de Séneca, el estoico, su maestro? Esto es de la ciencia forenses. Más allá de una profundidad filosófica que también la hay un análisis, hay un estudio del derecho, de las ciencias forenses. Y en esto es de invitarlos a que ustedes puedan ampliar lo que vamos a trabajar, lo puedan ampliar en sus carreras universitarias, en los cursos, especializaciones y maestrías que se ofrecen en relación a este tema que es tan importante y que hoy toma tal relevancia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero más allá de esto, este es un espacio académico que busca dar ese ánimo, que busca dar ese impulso, esa sed. Séneca, grandes historias relacionadas con las ciencias forenses, donde todavía no hay un porqué. Por ejemplo, Sócrates, en su apología, la apología de Sócrates, acusado de pervertir a los jóvenes por el Senado. El Senado lo condenó a la muerte. Y él prefirió morir bebiendo cicuta. Y esto es muy importante entender por qué la cicuta, desde los laboratorios, desde la química, desde la física, ¿qué le pasó al cuerpo de Sócrates antes y después al beber cicuta? ¿Por qué esa reacción química? Estamos haciendo esta introducción de que las ciencias forenses
no es una ciencia nueva, no es un saber nuevo, es un conocimiento de muchos años. A grandes acontecimientos que cambiaron la historia de la humanidad. Ahora, dentro de esto, vamos a enfocarnos eh, en grandes casos a lo largo de la historia de la humanidad. Está el caso de Roberto Calvi, ¿verdad? Que es un caso de las ciencias forenses que aún no se ha solucionado. ¿Qué pasó con Roberto Calvi? Roberto Calvi y el Vaticano. Roberto Calvi y la iglesia. Es una historia que está ahí donde se dice que Roberto Calvi era el banquero de Dios, ¿verdad? Ahora, este espacio es un espacio académico. Es un espacio académico, ¿verdad? Los laboratorios forenses. No podemos menospreciar el trabajo de los laboratorios. Pero los laboratorios no vienen de ahora. El estudio de la química o de la alquimia y de los laboratorios viene de mucho antes. Viene de mucho tiempo atrás el estudio de los laboratorios. Fíjese que los laboratorios, los primeros laboratorios fueron prohibidos por Inocencio III en la Santa Inquisición. Las llamadas brujas de Salem lo que tenían eran unos laboratorios donde ellas se iban a investigar. Y aquí ha sido muy importante el rol de la mujer. En esta parte de la ciencia. Porque hay una ciencia que de una u otra forma ha ocultado el rol y el papel femenino en lo que es la ciencia. ¿Sí? Primero, por la imposición medieval. Segundo, por lo que se llama el patriarcado. Y eso llevó a que muchas medicinas, a que muchos estudios científicos de la época se perdieran. Pero no les voy a adelantar porque vamos a hablar de eso, de esos laboratorios que tuvieron aquellas primeras mujeres que fueron criminalizadas y que fueron consideradas como brujas. Sí, en las ciencias forenses ha pasado por muchas situaciones. Y quienes nos hemos acercado a este saber, hemos enfrentado infinidad de persecuciones, infinidad de situaciones difíciles, situaciones tan complejas. Pero este conocimiento, este saber académico es tan agradable, se siente tan especial el compartirlo. Fíjese que vamos a ver también una introducción a la ciencia forense. Es decir,
Vamos a hablar de las ciencias forenses prehistóricas. Vamos a ir a indagar por allá, a revisar, a hacer un trabajo académico con paciencia. Vamos a hablar de lo que es el dolo, pero no visto desde el derecho. Yo también lo vi, ustedes lo vieron, ¿verdad? Qué dicha, ¿verdad? Revivir todo eso. Pero no vamos a hablar de ese dolo que es visto desde el derecho o el que analiza el juez en los estrados judiciales. No. Vamos a ver el dolo visto desde las ciencias forenses. Vamos a ver lo que es la preterintención. Preterintención o la intención. Vamos a analizar lo que es la influencia del medio o lo que usted diría la ambientación, que es muy importante, es muy importante. Lo que se está viviendo hoy, lo que se ve a través de la televisión, los mensajes subliminales que se escuchan a través de la música, los mensajes subliminales